INE aprobó medidas cautelares por acordeones y también boicot a elección judicial. Vamos a recuperar un fragmento de unas declaraciones que dio el día de ayer Guadalupe Tadei, quien es la que preside el Instituto Nacional Electoral, y después regresamos con comentarios. Que tiene el Instituto Nacional Electoral de establecer una postura, y la postura que establece el Instituto Nacional Electoral es la correcta. Es decir, dar vista a quien tiene la responsabilidad de perseguir todo aquel tipo de delito electoral que se pueda cometer. Aviso, por supuesto, a todos los que nos escuchan y a mis compañeros aquí que estamos presentes, que el operativo de acompañamiento del APICEL, que es quien tiene la responsabilidad de determinar la existencia de delitos electorales, está garantizado. Estarán en todos los estados pendientes para la actuación y para recibir quejas y denuncias de parte de la ciudadanía. En principio, invito a todos aquellos que vamos a salir a votar el día 1 de junio, que si observamos cualquier situación de carácter irregular, inmediatamente denunciemos ante la FICEL. Podremos encontrar los números en la página de la misma para estar siempre atentos. El Instituto Nacional Electoral está frente a un fenómeno novedoso en las campañas electorales, novedoso en esta etapa fundamentalmente de la veda, porque sí hemos convenido en que esto se configura como propaganda de carácter electoral. Es correcta su utilización durante el periodo de campaña, pero no así en el periodo de veda. Es por eso que en este proyecto se nos propone declarar esta medida cautelar en su carácter de inhibitoria para evitar que se consumen hechos que, por supuesto, afectarán el desarrollo de esta jornada electoral. Sin duda alguna, estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho en sí mismo ya representa un reto para el Instituto Nacional, pero también lo es estar frente a quienes están invitando a no votar, a no participar. Eso también es un delito electoral. Lo dijo claramente el consejero Arturo Castillo: aquellos que coaccionen o induzcan el voto en la casilla electoral, así como los que intenten inhibir, están cometiendo un delito electoral. A los que en este momento intentarían o tienen previsto seguir circulando estos guías de votación denominadas acordeones, los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales. Pero también aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar, también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la voluntad de quienes acudirán a votar. Confío de entrada en que todos aquellos que en algún momento de estos días recibieron alguna invitación para votar de una manera o de otra, se abstengan de hacerlo y procuren hacer su análisis personalísimo del ejercicio de votación que tenemos frente a nosotros la oportunidad de ejercer en estos días. Ni una sola de las indicaciones que nos llegue por cualquier lado, por conocidos, por compañeros, por familiares, debemos de hacer caso irrestricto. Confío plenamente en la inteligencia de cada uno de los votantes que acudiremos y que de manera personal estaremos tomando esa decisión. Si acaso estas conductas o si estas conductas están intentando incidir en la voluntad de los votantes, confío y confiaremos siempre en que la decisión del ciudadano deberá estar por encima de todo, es decir, en libertad absoluta para elegir a los que así decidan. Me sumo al llamado a la responsabilidad que hacemos desde este Consejo General, a los que intentan persuadir y a los que intentan inhibir el voto el próximo 1 de junio. Comparto la necesidad de invitar a todas las personas a ceñirse a las reglas que nos hemos dado, en particular a las que regulan la propaganda política y la propaganda electoral. Este instituto revisará a fondo estos casos con toda exhaustividad
y acuciosidad. No podemos hablar de hechos concretos porque no los tenemos acreditados como tales. La oportunidad que nos presenta las dos quejas que tenemos hasta este momento tramitadas es la de dar vista a la autoridad competente y responsable de llevar a cabo estas investigaciones desde sus propias atribuciones. Toda vez que tendremos un eventual pronunciamiento de la sala y de nuestra unidad técnica de fiscalización, creo que esta medida para evitar estas conductas es pertinente en esta etapa de reflexión en la que nos encontramos. Es por ello que con el sentido de garantizar una participación libre, me permití proponer un añadido para ampliar las acciones y los sujetos a los que se dirige este punto de acuerdo. Coincidimos la consejera Dania Rabel y yo que tiene que ser extensivo a otros sujetos para que esta medida tenga efecto contundente en el acuerdo que estamos a punto de tomar el día de hoy. Hago un llamado para que cualquier acción tendente a inducir o coaccionar al voto sea denunciada debidamente para evitar estas circunstancias que serán materia de investigación. Entendiendo que la principal diferencia entre inducir y coaccionar radica en el tipo de presión que se ejerce sobre una persona para realizar una acción. Inducir implica persuadir o convencer a alguien para que haga algo, a menudo a través de argumentos o influencias. Coaccionar, sin embargo, implica ejercer fuerza o violencia para obligar a una persona a hacer algo contra su voluntad. No lo permitamos. De nueva cuenta, en cada una de las entrevistas que he tenido la oportunidad de participar, he hecho este mismo llamado y hoy lo confirmo ante la posibilidad de este acuerdo que el día de hoy se nos presenta. Agradezco a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a la Secretaria Ejecutiva en la conducción de este esfuerzo extraordinario para estar en el acuerdo el día de hoy. Asimismo, solicito que en el acuerdo se dé cuenta del total de escritos de deslinde que se han recibido hasta este momento en el instituto, ya que el acuerdo marca solamente 5 y hasta este momento, según la información que me proporciona, tenemos 101 escritos de deslinde, por lo que le solicito, secretaria, si así estamos de acuerdo todos, se incluyan los que están hasta este momento recibidos en los mismos términos que están los ya incluidos en el presente proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, haciendo este llamado a que se deje la difusión de este material que también es considerado como propaganda electoral. Hay que recordar que estamos en este periodo de veda electoral, también conocido como tiempo de reflexión para el voto, por lo que este tipo de acciones están prohibidas, sobre todo pues en el sentido de que esto constituye en actos de propaganda electoral y que podrían interferir, ya que podrían coaccionar el voto de las y los ciudadanos y de esa manera interferir en este proceso, en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio. También, pues hay que recordar que ya hay denuncias recibidas ante el INE, son 2, por la difusión de estos acordeones que han estado circulando incluso a través de redes sociales. Y lo que dice la presidenta general del INE es que pues estas medidas son precautorias para advertir y que no se cometa la presunta comisión de posibles conductas sancionables. Hay que recordar que también ella se pronuncia en favor de la libertad, también hace un llamado a quienes están haciendo pues esta solicitud de que o están difundiendo esta idea de que no se sumen al voto. También pide que dejen de expresarse de este modo, que recordemos, reiterar, estamos en un periodo de veda electoral en donde las y los ciudadanos tienen este tiempo o este espacio para que ya una vez que escucharon todas las propuestas y que conocieron a los candidatos puedan reflexionar su sentido del voto. La presidenta añadió que en el acuerdo que se dio el día de ayer, tal como lo propuso la consejera
Dania Rabel, que en este documento aprobado el llamado debe ser explícito también hacia servidores públicos y partidos políticos a fin de que esta medida tenga efecto contundente. En ese sentido, vamos a escuchar las palabras de la consejera electoral Dania Rabel. Y condenarse con absoluta claridad y firmeza la gravedad de cualquier atentado contra la libertad de sufragio, provenga de donde provenga. Los hechos que han motivado la solicitud de estas medidas cautelares, que son la presunta coacción al voto mediante la elaboración y distribución de materiales conocidos como acordeones, constituyen una amenaza directa a la libertad del voto, uno de los pilares esenciales de nuestra democracia constitucional. En ese sentido, también es importante recordar que el sufragio no solamente debe ser libre y secreto, sino también auténtico. Esto implica que debe ejercerse indiscutiblemente libre de presiones indebidas, manipulaciones o cualquier simulación que distorsione la voluntad de la ciudadanía. Por ello, los denominados acordeones representan una amenaza mayúscula para el ejercicio del voto, ya que vulneran factores esenciales para que éste sea realmente libre y auténtico: la reflexión, la información y la legitimidad. Durante el periodo de veda electoral que a la ciudadanía le sirve para reflexionar su decisión del próximo domingo, la circulación de estos acordeones busca distorsionar e interrumpir ese periodo de silencio en el que las personas tienen la posibilidad de decidir por quién votar. Y si durante ese periodo e incluso durante las campañas se entrega información a la ciudadanía que tenga por objetivo dirigir, presionar o coaccionar el sentido de su voto, con ello se interfiere en la legitimidad del voto. Entonces no podemos hablar de un voto auténtico, pues se encontraría alterada su voluntad acerca de las candidaturas a las que desea dar su voto. Poner en riesgo la libertad y autenticidad del voto lastima la base misma de la democracia y erosiona también la confianza en la organización del proceso electoral. No se trata solo de orientar votos, sino de la degradación del sistema democrático, razones por las que resulta vital tomar acciones para preservar estos pilares fundamentales de nuestra democracia. Este tipo de conductas pone una tensión innecesaria en la legitimidad de los resultados, por supuesto en perjuicio a quienes resulten electos, pero también de nuestra democracia. Al día de hoy no tenemos certeza de quiénes estén detrás de estos actos. No obstante, vale la pena recordar que las personas servidoras públicas tienen prohibido intervenir en este proceso electoral y los partidos políticos no tienen cabida en su desarrollo conforme a lo dispuesto en la propia reforma constitucional, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluso también en nuestro reglamento de sesiones de Consejo General. Las medidas cautelares que hoy discutimos, en su vertiente inhibitoria, deben entenderse como una herramienta indispensable para evitar que continúen o se repitan estas prácticas. Sin embargo, también es necesario que dicha medida sea jurídicamente adecuada. Ciertamente no tenemos certeza sobre los sujetos de derecho que se encuentran elaborando y distribuyendo los denominados acordeones, por lo que dirigir los efectos de esas medidas precisamente a los sujetos de derecho que se encuentran elaborando y difundiendo los acordeones o materiales similares es como hacer una llamada a nadie. Por ese motivo, mandé una observación para que esta medida inhibitoria vincule a personas servidoras públicas de todos los órdenes de gobierno, a candidaturas en la elección del Poder Judicial y a partidos políticos. Esta precisión es relevante para que esta medida sea más que simbólica, además de ser acorde con lo que ha hecho la Sala Superior en precedentes como el SURREP 156-2020, en donde vinculó de manera general a las personas titulares de los poderes ejecutivo federal, estatal y municipal, a fin de que se apegaran a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales y observaran de manera estricta las disposiciones previstas en la normativa correspondiente. Sí, el INE está haciendo su parte para paliar los efectos nocivos de estas prácticas que quebrantan los pilares del sufragio. Hay procedimientos que ya se encuentran abiertos y en los que se está llevando a cabo diversas diligencias para conocer el origen de estos acordeones y que se cuenten con los elementos necesarios para que la autoridad jurisdiccional pueda emitir la resolución correspondiente y, de ser el caso, se impongan las sanciones.
Además, con la emisión de este acuerdo también se muestra el compromiso institucional con la democracia, la libertad y autenticidad del sufragio y el Estado de Derecho. Pero no hay que perder de vista que estas prácticas también pueden actualizar delitos electorales que no son competencia de este instituto. Por ello, se ha dado vista a la FICEL para que, en el ámbito de sus competencias, realice las indagatorias correspondientes y tome cartas en el asunto dentro de sus facultades. Es claro que este esfuerzo debe ser compartido. La defensa del voto libre y auténtico no admite titubeos ni dilaciones y todas las autoridades en materia electoral tenemos la misma obligación y responsabilidad de actuar en el marco de nuestras atribuciones y responsabilidades. Primero, para que estas conductas sean sancionadas y, en segundo lugar, para evitar que este tipo de hechos continúen llevándose a cabo. Es indispensable una actuación decidida, coordinada y firme por parte de todas las autoridades del Estado mexicano. Concluyo señalando que este tipo de prácticas que buscan inducir o condicionar el voto constituyen una amenaza inaceptable para la democracia. Insisto, todas las autoridades, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, debemos actuar con determinación, firmeza y responsabilidad. Nuestra obligación es clara: garantizar que este proceso electoral se desarrolle con legalidad, imparcialidad y plena libertad. El próximo domingo, cada persona debe votar sin presiones, con información suficiente y en absoluta libertad. Esa es la promesa de la democracia y el compromiso que el INE no está dispuesto a traicionar. Gracias, Presidenta. Y escuchamos hace un momento la participación que tuvo la consejera Dania Rabel en el Instituto Nacional Electoral. Acá sí es importante reiterar esta cuestión que mencionaron en el INE el día de ayer. Los servidores públicos tienen prohibido promover acordeones. Eso lo vimos incluso también esta semana con las participaciones de quienes son candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se tiene información al respecto sobre eso. Así que ese llamado que hacen también ahora desde el INE es importante, sobre todo para permitir un voto libre, un voto que no sea coaccionado, pero también un voto que sea informado. Y respecto a esta parte de la información, ahí sí es también importante señalar que sí hubo varios tropiezos, que sí hubo oposiciones e incluso intentos de boicot de esta elección al Poder Judicial en sus distintas fases, desde que se planteó por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, posteriormente en el debate en el Senado y en el Congreso. Una vez que se aprobó, después todavía hubo oposición por parte de partidos políticos, de poderes fácticos, económicos y políticos también, y sobre todo de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vimos en octubre del 2024 un intento de chicanada, porque eso es como hay que decirlo también para que la audiencia tenga una forma más clara de decirlo y de entenderlo también, de cómo estaban interpretando, reinterpretando la ley a modo para que no se llevase a cabo la elección del Poder Judicial. Todavía después de eso, ya cuando empezaron las campañas, ahí todavía también hubo oposición de distintas expresiones institucionales, de partidos políticos, y por último también desde Estados Unidos también hubo oposición. Esto del Plan C, haber llegado a plantearse la democratización del Poder Judicial, es la síntesis de una gran cantidad de luchas del pueblo mexicano por mayor democracia. Hace un momento veíamos la participación del titular del INE, en donde decía, bueno, decían en 1968 que ya no estaban los restos de Porfirio Díaz en Francia, sino que se habían trasladado acá por las expresiones de autoritarismo que había en el país en aquel entonces, en 1968, pero que son perdurables en la historia mexicana después de que termina el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de que pacta esta transición partidista con el PAN y particularmente con Estados Unidos. Y después viene este periodo que define él como neoporfirista, en donde estas expresiones autoritarias continúan. Ese no es el momento histórico de hoy, ese es un momento histórico que tendría que quedar atrás, y ahora lo que se intenta hacer, Anaí, es mayor democracia en la vida pública, una mayor participación e involucramiento de la sociedad, y sobre todo tener claridad de que se tiene que participar
y desde acá sí hacemos un llamado al voto, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, eso sí está permitido, así que hacemos un llamado a la audiencia y al pueblo de México para que se involucre, para que todavía reflexione lo que tenga que reflexionar en torno al voto y sobre todo que conozca los distintos perfiles que hay. Claro, Aníbal, sin duda alguna es importante este llamado a salir a las urnas, como lo decíamos, pues es un derecho también y es parte de este ejercicio en una vida democrática en la que estamos inmersos porque pues el país está bajo estas reglas y pues queremos continuar con esta vida democrática, que la soberanía también es parte de esto, que la soberanía del país recae en este voto que damos las y los mexicanos. Pues también es importante salir a las urnas, pero como bien lo dices, tener un voto consciente, ¿no? Que esta veda electoral sirva justamente para eso, para hacer una última reflexión del sentido del voto y sobre todo, pues para tener en cuenta la importancia que tendrá este proceso electoral, porque va a marcar un antes y un después en la historia del país. Es la primera vez que vamos a votar por quienes serán nuestros juzgadores y que, como bien lo decías, es una lucha que viene de mucho tiempo y que, pues, sin duda alguna marcará un rumbo distinto para este país, Aníbal. Claro, y a los que llaman a no votar, a esas expresiones conservadoras, pues ya les tocará desde luego también entender en algún momento, si es que lo logran hacer, que el pueblo de México ya cambió, que la situación nacional ya es otra y que la estructura social también ya es otra, así como también se está transformando la vida económica de este país. En algún momento lo van a tener que entender y al parecer este no es el momento, siguen estas expresiones conservadoras todavía, autoritarias, de gente que no le gusta la democracia ni este tipo de elecciones al Poder Judicial, pero bueno, ya después de que pasen las elecciones haremos con mayor detalle el análisis y también los comentarios sobre este tipo de expresiones. Desde ahora lo único que decimos es reiterar el voto y sobre todo no hacer tanto caso de este tipo de expresiones autoritarias, conservadoras que hay en México y sí involucrarse en la vida pública nacional.